Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Costa Rica Noticias. Hoy es miércoles 16 de junio y yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes durante esta hora y 30 de programación con noticias nacionales, internacionales y deportivas. Vamos a recordarles, antes de empezar con la información, que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como CINAR Costa Rica Noticias y en Twitter como CINAR Noticias. Ahora vamos a escuchar y ver nuestros titulares. Los 57 allanamientos de este lunes realizados por el OIJ dejó un total de 30 personas detenidas, quienes se mantienen a la espera de medidas cautelares. Cámara Nacional de Avicultores pide incluir mayor cantidad de granjas productoras en lista de proveedores del MEP y CNP. Mauricio Wright renovó con el Saprissa como entrenador para la Apertura 2021. Los morados siguen definiendo detalles de su planilla. La pandemia ha impactado de manera directa a los adultos mayores en el mundo. Solo en nuestro país el 61% de las muertes por COVID-19 eran personas con más de 65 años. Candidato izquierdista Pedro Castillo, que encabeza el lento escrutinio en Perú, rechazó los llamados a anular las elecciones por supuesto fraude. Los 57 allanamientos de este lunes realizados por el OIJ dejó un total de 30 personas detenidas, quienes se mantienen a la espera de medidas cautelares. Entre ellos figuran Carlos Cerdas Araya, presidente de la empresa constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, de la empresa Hernán Solís. El mega operativo realizado este lunes por el organismo de investigación judicial vinculado a la presunta corrupción en proyectos viales financiados con fondos públicos dejó el saldo de 29 personas detenidas, quienes aún se encuentran a la espera de las medidas cautelares. Casi 2 años de intervenciones telefónicas permitieron el decomiso de documentos en el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda. El operativo permitió la aprehensión de funcionarios públicos y empresarios, entre los que destacan Carlos Cerdas Araya, presidente de la empresa constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, de la empresa H. Solís. Precisamente estas dos empresas son quienes tienen adjudicadas la mayor cantidad de obras constructivas y de mantenimiento de vías públicas en el país. La empresa MECO enfrentó en el 2017 un caso de corrupción en Panamá. En ese país, el empresario Carlos Cerdas, presidente de MECO, se vio involucrado en el presunto pago de comisiones para la obtención y agilización de contratos de infraestructura pública. La Fiscalía Anticorrupción de ese país acordó con Cerdas el pago de $9,4 millones al Estado para evitar llevar el caso a juicio. Acá en Costa Rica, las investigaciones del organismo de investigación judicial permitió la detención de 14 funcionarios públicos, 11 empresarios ligados a empresas privadas y de 4 personas que aún no se tienen relación. La Fiscalía Anticorrupción informó que la toma de investigatoria de los detenidos terminó cerca de la medianoche de este lunes. Ahora los imputados están a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de que se les señale la audiencia de medidas cautelares, además de la detención de Carlos Cerdas Araya, presidente de la empresa constructora MECO, y de Mélida Solís Vargas, de la empresa H. Solís. El OIJ detuvo a Alejandro Bolaño Salazar, representante legal de MECO, Abel González Carballo, gerente general de la constructora MECO, Óscar Martínez Martínez, presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S.A., Tobías Arce Alpizar, labora para MECO, Alejandra Bonilla Guillén, colaboradora de MECO, Juan Carlos Abarca Quesada, trabaja para H. Solís, William Herrera Chacón, gerente general de la constructora Herrera, Edwin Castro Rodríguez, presidente de la Sociedad Constructora Montedes, Alister Cervantes Morales, gerente de la firma Diseño, Inspección y Consultoría de Carreteras y Obras Civiles, Carlos Solís Murillo, exgerente financiero de CONAVI, Hugo Zúñiga Fallas, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI, Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría Institucional del CONAVI, Elsier Carmona Rivas, funcionaria de CONAVI,
Harold Mora Obando labora en la Dirección de Costos de Vías y Puentes de CONAVI. Mauricio Ortiz Vega, Ejecución Presupuestaria del CONAVI. Laura Chávez Mora, de la Unidad de Ejecutora de Puentes Binacional de Zigzaola del CONAVI. José Rojas Monge, Director Financiero del CONAVI. Edgar May Cantillo, Ingeniero de Proyectos del CONAVI. Mario Quesada Aguirre, Vicepresidente del Tribunal Administrativo de Transporte. También se detuvo a Abraham Sánchez Castro, ingeniero de CONAVI. Sergio Lobo Bejarano, jefe de tesorería del CONAVI. Marcela Monge Hernández, gerente de adquisición y finanzas del CONAVI. Y se desconoce el vínculo, pero también se detuvieron a 4 personas de apellidos Quesada Pérez, Zamora Zamora, Ureña Villalobos y Rodríguez Araya. La fiscal general Emilia Navas anunció que se abstendrá de participar en el proceso de investigación del caso conocido como Cochinilla por presunta corrupción de contratos de desarrollos de obras viales. La decisión de Navas se debe a que su esposo, Francisco Campos, es defensor privado de una de las empresas investigadas. La fiscal general de la República, Emilia Navas Aparicio, se abstendrá de participar en el caso sobre presunta corrupción en los contratos del gobierno para desarrollar obras viales. Esto debido a que su esposo, Francisco Campos Aguilar, es el abogado defensor de algunas de las empresas que están siendo investigadas. La oficina de prensa de la Fiscalía explicó que Emilia Navas enviará el oficio de inhibitoria para conocer el caso o gestiones del mismo el próximo jueves 17 de junio a primera hora de la mañana, debido a que en este momento se encuentra en periodo de vacaciones. El Ministerio Público aclaró que al estar Navas en el goce de sus vacaciones se le imposibilita firmar oficios en calidad de fiscal general y recalcó que la jerarca no se había inhibido antes porque desconocía de la existencia de esta investigación, lo cual a criterio de la Fiscalía refleja la independencia que desde el inicio de su gestión dio Navas Aparicio a la Fiscalía de Anticorrupción. El Ministerio Público también aclaró que la separación de Navas responde a una acción de transparencia, ya que de todas formas Navas no tiene a cargo este proceso por ser un caso investigado por la Fiscalía Adjunta de Propiedad, Transparencia y Anticorrupción y no por la Fiscalía General de la República, donde ella mantiene su cargo. En los allanamientos realizados por el organismo de investigación judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se capturaron a los empresarios de las constructoras MECO y H. Solís, Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, respectivamente. 4 empresas constructoras involucradas en investigaciones por supuesto esquema de sobornos son las encargadas de ejecutar la mayoría de las obras públicas en el país en los últimos años. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, tendrá este martes por la tarde una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, para discutir las medidas administrativas que se tomarán debido a los 57 allanamientos que se llevaron a cabo este lunes por la mañana, en el que empresas constructoras que tienen contratos con el Estado de obra pública serán investigadas por un aparente esquema de sobornos en las contrataciones públicas. Se trata de las empresas constructoras MECO, H. Solís, y la constructora Herrera, las cuales han tenido a cargo la mayoría de las obras públicas de carreteras durante los últimos años. Por ejemplo, una de las obras más grandes que se ejecuta en este momento es la de la construcción de la carretera de Circunvalación Norte, por un monto de $163 millones, la cual se extiende desde La Bruca hasta Calle Blancos. Recientemente se aprobó el permiso para la construcción de la última etapa que uniría Calle Blancos con la Ruta 32, por un monto de $60 millones. Esta obra está a cargo de la constructora H. Solís. H. Solís también tiene a cargo la ampliación de 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, en la Interamericana Norte, y 3 kilómetros de ampliación y mejora de la angostura entre el Roble y Barrio El Carmen, en Punta Arenas, ambos proyectos por un monto de $182 millones. Además, la construcción de 2 pasos a desnivel en Taras y La Lima de Cartago, por un monto de $58 millones. Por su parte, la empresa MECO también tiene a cargo la construcción para el paso a desnivel en el cruce de Atillo 6, la cual se encuentra en la fase de ejecución del diseño. MECO tuvo a cargo la construcción
construcción del paso de nivel en la Rotonda de las Garantías Sociales, que se inauguró a inicios del 2020 y que demandó una inversión de 17.6 millones de dólares. Además, MECO, junto con la empresa española Puentes y Calzadas, fue parte de la construcción del nuevo puente conocido del Saprissa sobre el río Brilla en la Ruta 32 por un monto de 22 millones de dólares. Recientemente se aprobó una suma similar para que las mismas empresas ejecuten la ampliación de la estructura antigua del puente conocido como Saprissa. El organismo de investigación judicial y el Ministerio Público ahora ejecutan las investigaciones por una supuesta estructura de sobornos entre estas empresas y funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, del CONAVI y de Casa Presidencial. Vehículos, terrenos, dinero en efectivo y favores sexuales eran parte de las ganancias que obtenían dichas empresas al obtener las licitaciones de obra pública, según comentó la policía. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, recomendó que la deuda política sea accesible para todos los partidos políticos y con esto combatir la penetración del narcotráfico en la política nacional. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones mantienen una idea similar al presidente del Poder Judicial, pero aseguran que no podrían incrementar los montos, sino buscar mejor distribución del dinero. Yo les sugeriría que se replanteen muy bien el tema de las campañas políticas. Eso le corresponderá al tribunal, pero a mí me parece que en esa visión, si ustedes, el narcotráfico no se responde solo a represión, sino a políticas preventivas. Un buen régimen de financiación de campañas transparente, en el que el Estado le dé mucho respaldo a los candidatos, es una forma de evitar que el narcotráfico penetre, especialmente en elecciones locales, para financiar a candidatos. Estas fueron las palabras y recomendación que brindó el presidente de la Corte Suprema de Justicia en la comisión especial que estudia la posible infiltración del narcotráfico en la zona sur de nuestro país y en la política nacional. Sobre este mismo tema, el diputado independiente Eric Rodríguez hizo un comentario en torno a la participación que había realizado Fernando Cruz, la cual el presidente del Poder Judicial también respondió. Yo siempre he creído que, salvo excepciones como la mía, un limpio es difícil que llegue a la presidencia de la República o que llegue a ser diputado. Y le voy a ser sincero, porque financiar una campaña política es sumamente caro y sumamente riesgoso. Y cuando yo oigo aquí que se rasgan las vestiduras, y creo que yo fui el único que voté en contra, que hay que recortar la deuda política y todo ese tipo de cosas, yo lo que pienso es que son los mismos queriendo seguir haciendo lo mismo. Porque en este país lo que vivimos es una verdadera plutocracia. O sea, en este país, sinceramente, aquí manda el poder político y el poder económico y el poder empresarial. Para muestra un botón lo que sucedió ayer. Entonces aquí una democracia desde hace rato está perdida. Aquí lo que vivimos es una verdadera plutocracia. Y la otra es que los medios de campaña, que creo que ya el tribunal había propuesto un proyecto hace unos años, que permita que la accesibilidad sea más horizontal para muchas personas, como usted menciona, para usted, por ejemplo, para los limpios. Esa posibilidad tiene que ser con un fondo público porque hay un interés público, ese es mi concepto. El Tribunal Supremo de Elecciones asegura que la posición de Cruz es la que ellos han tenido ya por más de una década y reconoce que debe haber mejoras en el sistema de financiamientos de los partidos políticos. Nosotros tenemos un sistema de financiamiento de partidos políticos que requiere mejoras importantes. Mejoras, repito, que el tribunal ha subrayado como necesarias y que tienen que ver con fortalecer el sistema de financiamiento público de los partidos políticos. Fortalecerlo no es hacerlo más oneroso, no es que destinemos más dinero a financiar las campañas electorales, es que el dinero se reparta de manera más equitativa y además que llegue a las cuentas partidarias de forma más oportuna. El presidente del Poder Judicial también hizo un llamado a fortalecer las herramientas para combatir la elusión y evasión fiscal, pues asegura que el narcotráfico usa las mismas vías que las personas que evaden los impuestos.
Y por más de un año, el Ministerio de Educación Pública y el CNP han distribuido alimentos a los estudiantes de nuestro país. Dentro de esta canasta que se les entrega a los estudiantes están los huevos, un alimento bastante importante y fundamental para los niños y adolescentes. Sin embargo, desde la Cámara Nacional de Avicultores piden al CNP y al MEP que se aumente todavía aún más la lista de proveedores de este bien. Sin embargo, el CNP, según informan ellos, no ha estado anuente a esta apertura. Pero vamos a saludar a William Cardosa, quien es director ejecutivo de esta Cámara Nacional de Avicultores, quien nos explica un poco cuál es la solicitud que están haciendo en este momento. Muy buenos días, don William, bienvenido a Costa Rica Noticias. Saludos, buenos días y muchas gracias por el espacio. Don William, un poco lo que ustedes manifiestan, ¿verdad? Durante ya bastante tiempo, CNP y el Ministerio de Educación Pública han dotado a los estudiantes de recursos alimenticios para, pues, sobrellevar la situación de la pandemia. Dentro de los diarios que se han entregado a los estudiantes, ha ido también los huevos, que es parte de un control nutricional bastante importante. Sin embargo, ustedes apelan al CNP y a las juntas de educación para que se haga una mejor adquisición de este bien. Tal vez usted nos explica un poco qué es lo que ustedes piden, qué es lo que está ocurriendo y por qué creen que se debe hacer de otra manera. Sí, muchas gracias. Nosotros hemos venido trabajando con el Consejo Nacional de Producción y enviamos una carta tanto al Consejo como al Ministro de Agricultura y a la Ministra de Educación con recomendaciones que son las mismas que publicamos en el comunicado de prensa que hicimos, donde hacemos una serie de recomendaciones para eliminar distorsiones que se han presentado durante este año de entrega de alimentos a los estudiantes y particularmente distorsiones que afectan la producción de huevo y la comercialización de huevo y están provocadas precisamente por algunos errores y problemas que tiene el sistema de logística y abastecimiento del CNP y de las juntas escolares. Tal vez en directo, lo principal es que la cantidad de granjas que tiene actualmente inscritas el CNP es muy baja, solo hay 50 granjas productoras que están inscritas y el Censo Nacional Avícola indica que existen en este momento 548 granjas productoras de huevo inscritas ante el SENASA con un certificado veterinario de operación y que podían ser proveedores, suplidores del CNP y de las juntas. Entonces, uno se pone a pensar que porque solo hay 50, si en el país registradas hay 550, eso le deja más de 500 granjas al CNP y a las juntas para recurrir y conseguir el producto sin necesidad de recurrir a intermediarios, que es lo que está pasando actualmente. Como el volumen de producción de estas 50 granjas es muy bajo, más o menos de acuerdo con los datos que ha publicado el CNP en la prensa, el volumen es de unos 10.000 kilogramos por día, lo que logran producir sus 50 granjas proveedoras. Eso significa que para cumplir con 950.000 paquetes, que más o menos son un poco menos de 950.000 kilos, esas granjas que tienen afiliadas tendrían que guardar el producto durante 95 días para cumplir, acumular huevos durante 95 días para cumplir con una única entrega mensual de los 950.000 paquetes que se entregan. Entonces ahí viene el primer problema porque básicamente no tienen suficiente huevo para abastecer a todas las escuelas y eso obliga a que las escuelas y las juntas salgan a conseguir el producto con intermediarios que tienen inscrito porque el CNP no les permite comprar a otras granjas que no sean esas 50 que tienen originalmente inscritas hasta el momento. Don William, y es que precisamente las políticas que han estado utilizando la CNP para la recolección de alimentos de estos diarios escolares ha sido eso, ¿verdad? Darle la oportunidad a pequeñas y medianas empresas productoras de diferentes alimentos. Dentro de esos también, por supuesto, los productores de huevos. Sin embargo, según entiendo lo que usted nos explica ahorita, la cantidad de productores pequeños y medianos es muy reducida y no está dando abasto al requerimiento estudiantil. ¿Cuál ha sido la...? Sí, adelante. No solo no da abasto, perdón, sino que el asunto es que el CNP apenas logra suplir el 40% de esas 950.000 paquetes que entregan por mes.
Entonces, el resto 60% tienen que salir las juntas de educación a buscarlo con carnicerías, o con abastecedores o con cualquier otro proveedor que tengan inscrito, que muchos, como le digo, son intermediarios que no se dedican a la producción de huevo. Hemos tenido casos hasta de una empresa que vende vidrios, está inscrito como proveedor de vidrios y va y compra huevo y se lo vende a las juntas, y ahí viene el tema del sobreprecio, que es el otro asunto que hay que arreglar. El problema es que el CNP recomienda, si ustedes lo buscan en la página web del CNP, en el sistema de información de mercados, que tiene más de 20 años de sugerir los precios de venta para las ferias del agricultor, que son organizadas por el CNP, la recomendación es que el kilogramo de huevo se comercialice en esta semana, por ejemplo, a 1.180 colones el kilo de huevo, que más o menos son 16 huevos. Y entonces uno nos explica por qué la misma institución que lleva esa estadística, que promueve ese precio para el público final, le esté cobrando a las escuelas, a las juntas escolares, le cobra 1.962 colones por 15 huevos, que es menos de un kilogramo. Así que las escuelas terminan pagando con más de 2.000 colones por cada kilogramo que le compran al CNP, que no cumple ni con su propia recomendación de 1.180 en este caso. Y otra cosa muy grave es que los intermediarios se aprovechan, porque el costo de producción de un huevo actualmente es de más o menos 1.050 colones. Eso es el costo. Un precio justo que uno pensaría en el mercado debería rondar los 1.350, 1.400 colones por kilogramo, pero los intermediarios se aprovechan de la sobreproducción que ha provocado este sistema. Muchas personas se han puesto a producir huevo para tratar de venderle a estos intermediarios o a las escuelas directamente. Hay más de 300.000, 400.000 gallinas que están adicionales a lo que el país requiere. Y entonces esta sobreproducción la aprovechan los intermediarios para ir a las granjas tratando de obtener precios más bajos, inclusive por debajo del costo de producción, y ganarse mucho más dinero vendiéndole directamente a las juntas. Se gana más de 1.000 colones por cada kilogramo de huevo o cada paquete de huevo que logran vender a las juntas. Ahora bien, don William, usted menciona que sería mejor, en vez de utilizar intermediarios, inscribir a todas las granjas productoras avícolas que hay en el país. ¿Cuáles serían, en este caso, las condiciones de mercado? Porque uno entiende también, pues, la posibilidad que le dan a las pequeñas y medianas para poder producir y poder vender lo que producen. En el caso de las granjas que tal vez tienen mayor producción y que no están inscritas, ¿bajo qué parámetros se incluirían ahí para no, vamos a ver si no lo digo mal o no se interpreta mal, que no le quiten el negocio a las pequeñas que pues generan o producen mucho menos? Correcto, y eso es una discusión que hay que terminar desde ahora, porque esto no se trata de un asunto de grandes, medianos o pequeños, no es un tema de unos contra otros. Todos somos parte de la granja avícola nacional. Y de nuevo, entonces no encontramos lógica. Vamos a ver, al pequeño, al micro, al pequeño, todos los que ya participan del programa, que le compren toda la producción. Eso es excelente, son productores avícolas que nosotros queremos apoyar y hacer surgir, mientras que cumplan todas las condiciones, todos por igualdad, que tienen que ver con condiciones de estar debidamente inscritos, de cumplir condiciones de bioseguridad, que tengan debidos planes vacunales, debidos planes de manejo de huevo, que el producto que entregan esté debidamente empacado y debidamente etiquetado. Entonces, si todas esas condiciones se cumplen, pues que cualquier granja pueda ser suplidor del CNP independientemente de su tamaño. Y si el CNP tiene un fin de beneficiar a los micro y pequeños empresarios, pues que lo siga cumpliendo, que le compren esa producción. El asunto es que aunque le compren toda la producción, que es lo que está pasando ahorita, no alcanza para suplir los 950.000 paquetes de los estudiantes. Y de nuevo, ¿qué tienen que hacer esas granjas? Acumular huevo. 1, 2, 3, 4, 5 días, hasta 2 semanas acumulan el huevo, su producción total, para poder cumplir con las entregas del CNP en la tercera semana de cada mes. Y eso, ¿qué es lo que significa? Que cuando le llega a los estudiantes, el huevo está muy, muy cerca de cumplir sus 21 días de haber sido puesto, que es su vida natural útil. Entonces los estudiantes terminan recibiendo producto que no es de la mejor calidad, precisamente por la acumulación. Entonces, de nuevo, lo que queremos, si quieren, es más, nosotros pensamos, las granjas grandes, si no pueden participar del sistema, porque el CNP lo considera así, no importa. Como le digo, hay en este momento
más de 500 granjas que podrían ser suplidores del CNP inscritas ante el SENASA, que es una institución del Ministerio de Agricultura también. Solo se tienen que hablar entre las dos instituciones, pasarse la información y darle la oportunidad a una gran cantidad de productores de huevo que podrían participar en el sistema. Y cuando estamos hablando de volúmenes, lo que le estoy diciendo es que en este momento hay más o menos entre 1,5 millones y 2 millones de huevos diarios que podrían ser utilizados por el CNP y por las juntas de educación en granjas de todo tamaño que no están formando parte del sistema y que no están logrando las juntas de educación comprarles a granjas, sino que tienen que recurrir a intermediarios y pagar ese alto sobreprecio que les cobra el CNP, que como le digo hay una diferencia de más de 1,000 colones respecto del costo de producción de las granjas. Así que nosotros no vemos lógica en que no se permita mayor participación y solo eso permitiría ir eliminando la distorsión que ha creado el CNP con este sistema y que no le vemos lógica de que sea así. Y otro punto, en una época de crisis fiscal, el gobierno buscando recursos a nivel internacional para paliar la crisis fiscal, uno no entiende cómo el Ministerio de Educación Pública y el CNP están pagando un sobreprecio por un producto que podrían conseguir a mucho mejor precio, en forma digna y correcta para el productor también, con solo hacer estas correcciones, que eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho recomendaciones para que el CNP, el MAC y el MEP corrijan esta distorsión. Don William, por último, precisamente sobre este intento que ustedes hacen de revertir, ¿verdad?, este punto tan importante. ¿Cuál ha sido el acercamiento? ¿Cuál ha sido el contacto con las autoridades? ¿Han obtenido alguna respuesta? No, ninguna. Nosotros venimos trabajando con el Consejo Nacional de Producción en reuniones y conversaciones mensuales desde hace más de 6 meses. Hemos hecho estas recomendaciones. Hemos tenido reuniones donde participó inclusive el presidente ejecutivo del CNP y han participado varios de sus funcionarios. Y no hemos logrado que tomen en cuenta estas recomendaciones. Inclusive mandamos, como le digo, una carta formal a la Junta Directiva del CNP, a la ministra de Educación y al ministro de Agricultura. No hemos recibido ninguna respuesta de ninguna de las 3 instituciones. Y por eso fue que decidimos salir a la prensa con el comunicado, con las recomendaciones, para que seamos de alguna manera escuchados. Y de nuevo, al final de cuentas, si se aplican las recomendaciones, se benefician una mayor cantidad de granjeros, se benefician las instituciones que tienen que invertir menos recursos públicos y cumplir con el principio de eficiencia que establece la Ley General de Administración Pública, que obliga a los funcionarios a buscar eso que no se está dando en este momento. Y terminan siendo beneficiados los estudiantes, los niños y las niñas que terminan recibiendo producto de mejor calidad, ojalá debidamente etiquetado, con fecha de vencimiento y con todas las condiciones y reciben el producto de nuevo que no vaya a causarle ningún problema de salud tampoco. Perfecto, don William, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Con mucho gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias nuevamente a don William Cardosa, y al volver de la pausa tendremos la respuesta del CNP a la petición que nos plantea esta mañana la Cámara Nacional de Avicultores. Quédese con nosotros que ya volvemos con don Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Costa Rica es una vida. Costa Rica es. Acompáñanos este miércoles en Café Nacional. Estaremos hablando en nuestra sección de salud del túnel Carpal. Además, también tendremos consejos de cómo hacer un picnic. Y Aprendo en Casa, 9 de la mañana. Te esperamos en Café Nacional. Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuro. La UNESCO
declaró que los 4 sitios cacicales con esferas de piedra son de valor universal excepcional. Esto quiere decir que son importantes no solo para Costa Rica, sino para el mundo entero. Mira, Rodolfo, esta es una escultura de espiga y junto con las esferas de piedra son una de las esculturas típicas del sur de Costa Rica. Las hemos encontrado, por ejemplo, frente a las casas de las personas más importantes de la comunidad, que estaban sobre muros y sobre espacios elevados, y las rampas de acceso tenían en el inicio a ambos lados esferas. Hola, ¿qué tal? Costa Rica fue invitada recientemente a participar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. Se ha hablado mucho sobre el tema, pero hay múltiples mitos y realidades en torno a él y tenemos que sentarnos a discutir al respecto porque pueden ser muchas las oportunidades que se le abran al país y por ende a toda la población costarricense de participar en la OCDE y de hacer esas medidas que son necesarias para replantear la Costa Rica que tenemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñanos. Y tal y como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, para dar respuesta a esta petición que nos brindaba ahora don William Cardosa. Muy buenos días, don Rogis, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, Elki, y buenos días a quienes nos ven y quienes nos escuchan. Don Rogis, hablábamos hace algunos minutos con representantes de la Cámara de Productores Avícolas y ellos manifiestan la necesidad de que se extienda la lista de inscripciones de los avicultores, ya que afirman que existe muy poca oferta para la gran demanda que requieren los diarios estudiantiles. Incluso ellos mencionan que en muchas ocasiones los pequeños y medianos productores de huevos no tienen abasto suficiente y que entonces han buscado la opción de que ustedes les reciban para poder inscribirse también con ustedes y que no sea por medio de intermediarios ni tampoco productores que tengan que almacenar por mucho tiempo los huevos para poder abastecer los diarios. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes al respecto? ¿Han visto ustedes las propuestas que ellos han planteado? ¿Podría ampliarse la lista de inscritos a no solo pequeños y medianos, sino también a productores de mayor escala? Bueno, tal vez el que aquí es importante hacer una aclaración sobre el programa de abastecimiento institucional. Por ley, el PAI está enfocado o debe de enfocarse en micro, pequeños y medianos productores. Únicamente, vía excepción, se pueden incluir productores u organizaciones que sean de tamaño grande, ¿verdad? Pero eso no es la situación en este momento. Tal vez haciendo un poco de historia también, en el 2013, antes del 2013, había una empresa únicamente que entregaba pollo y huevo en el programa de abastecimiento, ¿verdad? En ese momento eran 1.200 millones más o menos los que se pagaban. En el 2018 habían alrededor de 30 más o menos agroempresas productoras de huevo y pollo que entregaban en el mercado institucional. Posteriormente, en una negociación cuando llega la pandemia con la Cámara de Avicultores, se les pide que por favor nos pasen la lista de los afiliados que tienen para ver cuáles empresas califican, cuáles productores califican para ser objeto de mercado en el PAI. De la lista que ellos nos pasan, logramos incluir alrededor de 30, más o menos. Las demás no califican porque son de tamaño grande y la ley no lo permite de esa manera. O sea, hay una regla que se debe cumplir que es únicamente para micros, pequeños y medianos productores. Si en la clasificación que hacen en el MEI entran como grandes, no es posible incluirlos. Entonces, esa es la razón del por qué de la lista que tiene la Cámara de Avicultores,
nosotros hasta el momento solamente hemos podido ingresar unos 30. Se pasó a 62, actualmente hay 62 agroempresas inscritas con mercado dentro del programa de abastecimiento institucional, y hay otras más que están en proceso de inscribirse, que están haciendo fila, digámoslo así, con la documentación que tienen que presentar y los requisitos que tienen que presentar de planta y todo lo demás para ser parte del programa. Es por eso la razón de que no se pueden incluir todas las empresas que ellos nos han pedido. Ahí hay empresas que tienen 1 millón de gallinas, que tienen 600,000 gallinas, que tienen 400,000 gallinas, y definitivamente hay que darle prioridad a los que tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 o 5,000 gallinas, que es la razón de ser de este programa de abastecimiento, ¿verdad? Y con la inclusión de nuevas agroempresas, de nuevas empresas productoras, estamos reduciendo la intermediación. La intermediación es un tema que no se puede reducir de un día para otro. Se puede ir minimizando, pero es escalonadamente, ¿verdad? No es de impacto inmediato. Don Rojis, en respuesta también a lo que decía don William hace algunos minutos, ellos afirman que debido a que no se logra abastecer lo suficiente a los diarios escolares, la cantidad de huevos que pueden proveer los productores avícolas, se usa también, y que el MEP contrata o utiliza intermediarios que en muchos casos son inscritos de otros servicios completamente ajenos, y que entonces ellos lo que hacen es ir comprar huevos y revenderlos al MEP, y que esto significa un costo mayor también para el Estado el estar empleando este sistema. Ante una situación como esta, no existe una posibilidad de abaratar los costos variando un poco la legislación o alguna adaptación. ¿Han visto ustedes esta situación? ¿Creen ustedes que es cierto que les está costando más caro utilizar intermediarios? Vamos a ver, primero aquí hay que aclarar que nosotros únicamente atendemos el 50% de panea, ¿verdad? Nosotros no vemos cómo distribuyen los demás, ese 50% que es atendido por privados. Lo que sí es cierto es que nosotros con esas 62 agroempresas que tenemos inscritas, hemos reducido drásticamente la intermediación. Eso sí, y es una línea que llevamos y que hay que continuar. También dentro del programa es importante aclarar que, por ejemplo, si un proveedor, una escuela allá en las barras del Colorado o llegando en los Chiles, llegando a la frontera, hay una escuelita que tiene que ir a entregar arroz, frijol, pollo, huevo y otros productos, pero es únicamente 10 estudiantes los que se atienden ahí, pues no va a ir un productor de huevo a entregar 2 cartones de huevo o 2 medios cartones de huevo. Se aprovecha por el medio de alguna cooperativa, alguna organización que entregue un paquete consolidado. Ese modelo se mantiene, es un modelo mixto, porque no le podemos decir al proveedor de huevo que viaje 100 kilómetros a entregar únicamente 2 o 3 o 5 cartones de huevo. Eso es ruinoso, ¿verdad? Entonces, ese modelo hay que contemplarlo, ¿verdad? Y mantenerlo, porque definitivamente no podemos dejar de atender, ni podemos pedirle a los productores que trabajen con pérdida. Don Rojis, ya para ir concluyendo, me parece interesante que usted dice que se ha ido reduciendo un poco esa intervención que ha habido de la intermediación, y también pues que se ha ido abasteciendo de mayor cantidad de huevos, por decirlo de alguna forma, a los diarios de cada uno de los estudiantes. ¿Cuál ha sido la mecánica, y si se le ha brindado también a los pequeños, micros y medianos productores alguna asistencia, alguna asesoría o acompañamiento para que puedan ellos mismos, ¿por qué no?, generar un poco más de producción que esté dentro de sus estándares, ¿verdad?, de niveles de producción, pero que también les permita a ustedes abastecerse de más bienes y servicios, y también a ellos una mejor economía? Claro, la institución como fin principal no es solamente darles el mercado, sino apoyarlos desde sus inicios, ¿verdad? Se les da capacitación en mercadeo, en mejores prácticas agrícolas, calidad, inocuidad, prácticas de administración, administración básica y otros temas, ¿verdad? Para que ellos se puedan desarrollar. Es importante el que aquí aclarar que
la permanencia de estas 62 empresas productoras, pequeñas empresas productoras, son familias y organizaciones muy pequeñas que están encadenadas, incluso con cooperativas, ¿verdad? O de forma independiente que accesan a un mercado. Si nosotros le damos espacio a los grandes, se volvería esto un canibalismo donde posiblemente estaríamos condenando a estas empresas pequeñas que son de enfoque social y que tienen una economía que depende de ese mercado a desaparecer, ¿verdad? Y ese no es el objetivo de este programa. El objetivo es crear pymes, mantenerlas, dar trabajo, asegurar la economía rural y apoyar la empresarialidad de manera que se vayan desarrollando y vayan buscando por sí mismos mercados alternativos, ¿verdad? Entonces, en esa línea es la que vamos trabajando y vamos dándoles apoyo, todo ese apoyo que usted menciona, a los productores de base que van saliendo y se van desarrollando para que puedan accesar a esos mercados. Ahora bien, ya para concluir, don Rojis, los grandes empresarios avícolas hablan de que están teniendo una sobreproducción debido también a la crisis que ha enfrentado y que ha golpeado, pues, por supuesto, sin secreto para nadie, a todos los sectores económicos de nuestro país, desde CNP, no en pero en otros proyectos. Existe la posibilidad de ayudarlos, de promover la venta de sus productos. ¿Hay algún canal de comunicación que se pueda efectuar? Nosotros tenemos toda la disposición de trabajar con Canavi, tenemos más de un año de venir trabajando con ellos. Me extraña que Canavi diga que no se ha atendido, se les ha atendido. Tenemos, desde que comenzó la pandemia, fueron convocados e incluso les pedimos que nos dieran, nos facilitaran los costos de producción y ellos dijeron, para nosotros determinar un precio, y ellos dijeron que no lo tenían. Nos mandaron un correo indicando que no era posible obtener esa información. Pero sí nos interesa mucho las relaciones comerciales tanto con los pequeños como con los grandes, porque es un mercado abierto y nosotros no estamos diciendo que tienen que desaparecer los grandes. Al contrario, de eso son también generadores de empleo y son generadores de riqueza. Lo que estamos diciendo también es que hay que darle oportunidad a los pequeños que van saliendo, ¿verdad? Y que se van desarrollando para que sean también parte de ese mercado y haya una libre competencia, ¿verdad? Y haya una mayor oferta del producto, que nosotros únicamente defendemos la parte de los mercados institucionales. Nosotros no nos vamos a meter en los mercados abiertos, apoyamos a los productores para que puedan participar de ese mercado, pero nosotros no participamos directamente. Perfecto, don Rojis, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Que pase buen día para todos, igual a usted. Gracias nuevamente, don Rojis, por acompañarnos. Y el Tecnológico de Costa Rica iniciará a partir de agosto con la aplicación de la prueba de aptitud académica o examen de admisión para el curso lectivo 2022. En esta oportunidad se realizará en diferentes fechas para poder cumplir con los protocolos de salud por la COVID-19. En total se recibieron 19.936 solicitudes de ingreso de estudiantes de todo el país. La prueba será realizada, como es costumbre, en distintos puntos del territorio nacional entre el 3 de agosto y hasta el 19 de septiembre, incluidos días entre semana y fines de semana. Los estudiantes inscritos pueden consultar el día y sede de su cita de examen definitiva a partir del 15 de junio mediante la página web www.tec.ac.cr/admisión. Esta prueba la realizan los estudiantes interesados en ingresar a una carrera de grado del TEC. Tienen un total de 80 ítems, 50 de razonamiento matemático y 30 de verbal. La nota de admisión se obtiene con la ponderación de la prueba, que representa un 60%, y el promedio de educación diversificada, que corresponde a un 40%. Los estudiantes inscritos pueden consultar el día de su cita de examen definitiva a partir del día 15 de junio en la página web del Tecnológico de Costa Rica. Las fechas de aplicación serán de lunes a viernes entre el 3 de agosto y el 10 de septiembre, los sábados 7, 14, 21 y 28 de agosto, así como el domingo 8 de agosto. El domingo 19 de agosto está reservado para los estudiantes que aplicarán el examen de admisión con adecuación.
A partir de este miércoles, los taxistas, autobuseros y representantes del gobierno discutirán en las mesas de trabajo la situación financiera de las empresas de servicios públicos, el aumento del precio de los combustibles y las cargas sociales, entre otros. El paro de labores del servicio de autobuses y taxis programado para este martes fue suspendido tras avanzar las negociaciones entre los sectores y el gobierno. Las partes acordaron reunirse a partir de este miércoles 16 para iniciar las mesas de trabajo acordadas, informó el director del Consejo de Transporte Público, CTP. Los transportistas y el gobierno llegan a un acuerdo para iniciar una comisión técnica de trabajo a partir del día miércoles 16 con 2 mesas de temas que van a ir abordando, de manera tal que nos sentimos satisfechos porque esto le da tranquilidad a los usuarios de que van a recibir el servicio de transporte público como corresponde y darle la continuidad que se requiere, y al mismo tiempo la importancia de el hecho que conocemos las afectaciones que el transporte público ha venido recibiendo por el tema de la pandemia. Entre tanto, el dirigente de los taxistas aseguró que este miércoles prepararán la agenda de trabajo con los temas establecidos y discutirán sobre la situación de la crítica situación financiera que atraviesan las empresas de transporte público y el tema de las cargas sociales. Además, remitirán a la Comisión Nacional de Vacunación la solicitud para vacunar contra la COVID-19 a los operarios de autobuses y taxis. Los puntos logrados y la continuidad en las conversaciones fueron el hecho principal para comprender que nuestros usuarios de todos los sectores merecen seguir teniendo nuestro respeto y nuestro cariño, pero no claudicaremos en continuar con la posición de lucha y organización si no se cumplen los acuerdos logrados. Entre los acuerdos también está un decreto de ampliación temporal de la vida útil de taxis que será publicado en la Gaceta en estos días. Además, el proyecto de ley 21.522, amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, convocado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. Con respecto a la metodología tarifaria de taxis, será expuesta ante la Junta Directiva de ARECEP a finales de junio y se remitirá una directriz a la Dirección de la Policía de Tránsito para que combata la piratería. Las mesas de trabajo estarán conformadas por representantes del MOP, del Consejo de Transporte Público, de ARECEP y Casa Presidencial, además de taxistas y autobuseros. Unas 16,000 personas en las cercanías de León 13, La Uruca y Pavas reciben un limitado suministro de agua debido a que la estación de bombeo ubicada en La Libertad sufrió el robo de sus componentes, cables y válvulas. Acueductos y Alcantarillados denuncia que esta es la segunda vez en 15 días que la estación es víctima del vandalismo. La estación de bombeo de La Libertad en las cercanías de León 13 quedó fuera de operación por segunda vez en menos de 15 días, luego de que personas desconocidas dañaran el sistema eléctrico y las válvulas de mantenimiento, provocando que unas 16,000 personas de la capital quedaran con servicio restringido de agua potable. La Libertad es parte de un conjunto de sistemas que abastece sectores de la capital muy poblados como León 13, Rosier Carballo, Jardines de la Uruca, alrededores de la Pozuelo, Migración, el Hospital México, así como la zona norte de Pavas por Plaza Mayor. El pasado 6 de junio, la estación de bombeo La Libertad fue vandalizada. Se robaron aproximadamente 56 metros de cable para poder vender el cobre y esto saca de operación los equipos. En la maniobra, cuando se robaron el cable, también dañaron los equipos de bombeo al hacer las desconexiones de una manera abrupta. Según el AIA, el lugar donde se ubica la estación es de alta peligrosidad y aseguran han realizado esfuerzos para resguardar los activos, esto sin tener éxito. Para remediar el posible desabastecimiento del agua, el AIA interconectó la estación a otro sistema de bombeo. Sin embargo, la presión es menor, por lo que es probable que se presenten faltantes de agua en sectores donde aumente la demanda. Durante la semana anterior se hicieron las reparaciones debidas en los equipos, se volvió a instalar el cable y se puso nuevamente en operación la estación. Sin embargo, el día de ayer nuevamente fue vandalizada, volvieron a dañar los equipos para volverse a robar el cable.
Usted puede denunciar cualquier daño o actividad irregular en las estaciones de la AIA al 911 o la línea 800 reporte, es decir, 800-737-6783. Daños a estos bienes podrían generar importantes faltantes de agua a la población. El ex asesor del presidente Alvarado, Camilo Saldarriaga, envió a 2 diputados una carta en donde él solicita que se le convoque a comparecer para dar cuentas claras sobre las razones del por qué es investigado por el caso Cochinilla. La decisión de si Saldarriaga va o no a dar cuentas a la Asamblea Legislativa podría definirse el jueves en la reunión de jefes de fracción. Juan Camilo Saldarriaga, hasta ayer asesor del presidente de la República, Carlos Alvarado, envió una solicitud a 2 comisiones legislativas con el objetivo de rendir cuentas del por qué su nombre está vinculado a la investigación que realiza el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público en el denominado caso Cochinilla, y que parece ser el caso de corrupción más importante en Costa Rica, según las propias palabras del director del OIJ, Walter Espinosa. Saldarriaga supuestamente dirigió esta carta que vemos en pantalla a las diputadas Yorleni León y Paola Valladares, esto por su condición de ser las presidentas de la Comisión de Ingreso y Gasto Público y la Comisión de Infraestructura. Sin embargo, al menos León explicó a Costa Rica Noticias que ella no recibió la misiva por parte de Saldarriaga. Bueno, primero señalar que hemos hecho una revisión exhaustiva del correo electrónico de esta diputada y en este no encontramos ninguna nota a la que se refieren varios medios de comunicación que el señor Saldarriaga me envió. De igual manera, chequeamos con la Secretaría de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y tampoco la hemos recibido. Sin embargo, tenemos una copia que fue facilitada por los medios de comunicación y hemos podido revisarla. La presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público también fue clara en señalar que la solicitud de quien fuese la mano derecha del presidente Alvarado en su campaña presidencial será analizada cuando los jefes de fracción y la presidenta del Congreso decidan si se conforma una comisión especial para estudiar el caso o se envía a algunas de las comisiones ya existentes en el primer poder de la República. Señalar que efectivamente tenemos una moción en el plenario donde se está planteando crear una comisión. Serán las jefaturas de fracción y la presidencia del Congreso quienes definan la hoja de ruta que podrá seguir la solicitud planteada en dicha moción, que según entiendo se conocerá el día jueves de esta semana. Esa hoja de ruta debe contemplar entonces si efectivamente se crea una comisión especial para que haga la investigación de estos casos de aparente corrupción en el CONAVI o si esta moción se envía a alguna de las comisiones que ya están establecidas en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo la Comisión de Infraestructura o la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Saldarriaga es una de las al menos 72 personas investigadas contra quienes se dictó orden de allanamiento por una presunta red criminal relacionada con la obra pública y que dejó una malversación de fondos de 78.000 millones de colones, según indicó el organismo de investigación judicial. Los equipos de Primera División ya están listando sus planillas. El detalle de esta y otras informaciones deportivas al volver de la pausa. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En conmemoración del Día del Árbol, UNED presenta Guardianes del Bosque, un documental que muestra la lucha del indígena por la defensa del territorio y sus bosques. La lucha principal era cuidar los bosques. Miércoles 16 de junio, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 19 de junio, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión.
Fukuko es una joven despistada, pero con un corazón enorme e ideas innovadoras. ¿Cómo no me di cuenta de algo tan sencillo como esto? ¿Qué tienes? ¿Estás bien, Fukuko? Enamorada de Manpei, un inventor atrevido e ingenuo. Quiero probar otros tipos de fideos. Eso me va a dar la inspiración. ¡Vengan! ¡A probar! ¡Manpuku Ramen para todos! Juntos tendrán grandes aventuras. Realmente hay muchos tipos de fideos en el mundo, ¿no es así? Sí. Manpuku, barriga llena. ¡A vender todo! Estreno el 16 de junio, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a los deportes, amigos. Buenos días. Vamos a hablarles de Mauricio Wright, que renovó con el Saprissa como entrenador para la apertura 2021. Los morados siguen definiendo detalles en su planilla. Mauricio Wright estampó formalmente su firma como estratega morado este martes. El técnico estará por un periodo de 6 meses que, aunque parece poco, el timonel asegura que es un tiempo prudente para ver cómo funciona el equipo. En modalidad sí, lo hemos hablado con don Ángel del primer semestre, la continuidad del segundo semestre de una manera casi que automática, dependiendo de cómo vamos trabajando y cómo vamos de la mano también. Esto es un poquito prematuro, ¿verdad? Digo yo, tratar de hablar de otras cosas, pero la realidad es que estamos de esta manera como se ha anunciado. Yo estoy tranquilo, lo conversamos bastante bien con Ángel, pros y contras de algunas cosas que teníamos nada más a nivel de contractual que valorar, lo valoramos y yo creo que vamos de la mano, y si se hacen las cosas bien, pues yo creo que podemos seguir estando por acá en la casa. Por otro lado, el Saprissa busca jugadores en el mercado local y no se estresan por la plaza de extranjero. Esto a la plaza de extranjero, ¿no? No hay una posición clara, ¿no? Porque bueno, todas las líneas, el equipo tiene buenos jugadores, el equipo está bastante compensado, ¿no? Y entonces esa plaza la utilizaremos si fuera necesario, siempre para intentar elevar bastante el nivel de la plantilla, ¿no? Si no encontramos una opción de jugador extranjero que pueda elevar considerablemente el nivel de la plantilla y considerablemente lo que tenemos en la cantera y lo que tenemos aquí en el mercado interno, no la ocuparemos. Mauricio Wright logró el título el torneo anterior en apenas 7 juegos dirigidos. Con ello se convirtió en el tercer entrenador morado que campeonizó con menos juegos, detrás de los 5 del argentino Carlos Peuzela en 1957 y los 6 de José Joaquín Pachico García en 1953. Vamos al tema internacional, porque mientras en muchas partes del mundo los aficionados regresan poco a poco a las actividades deportivas, en Costa Rica se mantienen las restricciones y la incertidumbre por el regreso del público, especialmente al fútbol. En los últimos meses, miles de personas han vuelto a vivir la experiencia de ver en vivo su deporte favorito y de apoyar de cerca a su equipo o atleta predilecto, algo que en nuestro país aún se ve lejano. El Giro de Italia, el Roland Garros y la NBA son algunas de las competencias en las que los aficionados han vuelto a ponerle ese condimento que solo sale de las gradas. El fútbol no se queda atrás. Hace pocos días la selección de Costa Rica jugó 3 partidos en Estados Unidos, todos con la presencia de miles de fanáticos. La Major League Soccer y la Liga MX en México también permiten el ingreso de público. Pero la mayor muestra de interés del fútbol por volver a la normalidad la está dando la UEFA con el desarrollo de la Eurocopa 2020, en la que todos los juegos se realizan con seguidores de las distintas selecciones. Incluso el juego de esta mañana entre Hungría y Portugal en el estadio Puskás de la capital húngara contó con más de 60,000 personas, una cifra inimaginable meses atrás. En Costa Rica aún no se aclaran los nublados del día en cuanto al regreso de público a los estadios u otras competencias deportivas. Incluso algunas disciplinas siguen sin organizar eventos debido a las restricciones. Julián Solano, presidente de la Unión de Clubes de Fútbol, UNAFUT, ente que ha hecho sus movimientos para contar con público en los partidos de la primera división, aseguró que no han tenido respuesta positiva al protocolo presentado en este año. Sobre el regreso a aficionados, es un tema que no ha existido ningún cambio desde la última vez que se informó, hace más o menos mes y medio o 2 meses, habíamos informado que había un protocolo de vuelta a aficionados a los estadios que estaba en manos del Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud, y que serán ellos, con criterios técnicos científicos, quienes nos indiquen cuál es el momento oportuno
para que los aficionados vuelvan a los estadios. El avance en la vacunación contra la COVID-19 y la disminución en el número de hospitalizaciones podría hacer pensar que este año, en algún momento, podrá volverse a vivir la experiencia de contar con aficionados en los eventos deportivos de Costa Rica. Pero, hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha dado señales de que pronto el fútbol y otros deportes regresen a la normalidad. A menos de 5 semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio, los organizadores siguen sin tomar una decisión sobre la posibilidad de público en los recintos deportivos y han dictado más medidas para que estas justas sean más seguras. Los deportistas podrían sufrir sanciones económicas o incluso ser expulsados de los Juegos de Tokio si infringen las medidas anti-COVID, en especial los test regulares y la obligación de llevar mascarilla, advirtieron este martes los organizadores al anunciar las normas actualizadas a 37 días de la cita olímpica. La última versión del manual Playbook para los deportistas consta de 70 páginas con viñetas para explicar las reglas que, según los organizadores, garantizarán la seguridad sanitaria de los Juegos Olímpicos que arrancarán el próximo 23 de julio. Los organizadores esperan que esas restricciones refuercen la confianza del público japonés escéptico ante la posibilidad de organizar los Juegos incluso antes de que la pandemia haya quedado atrás. Tokio vive aún bajo un estado de alarma sanitaria y no se ha tomado ninguna decisión sobre la autorización de espectadores locales después de la inédita prohibición de espectadores extranjeros anunciada en marzo. Los organizadores tratan de cambiar la tendencia e insisten en que las medidas de seguridad que toman y el hecho de que la mayoría de los deportistas y las personas presentes en la Villa Olímpica estarán vacunados y apartados del público nipón. Diferentes responsables olímpicos ya comenzaron a llegar a Tokio, entre ellos el vicepresidente del COI, John Coates, quien aterrizó el martes por la mañana. Antes de su llegada, varios centenares de personas se manifestaron contra los Juegos en la capital nipona. Coates insistió que al menos un 84% de las personas involucradas en estos Juegos ya tienen la vacuna. Hablamos de ciclismo porque a final de mes iniciará el Tour de Francia, que volverá a tener a Chris Froome, pero ahora como escudero de Michael Woods. Chris Froome, 4 veces campeón del Tour de Francia, confirmó este martes su presencia en la ronda gala, pero no lo hará como líder de su equipo, el Israel Startup Nation. De hecho, el equipo israelí anunció que será el canadiense Michael Woods el que intentará ganar la carrera antes de su llegada a los Campos Elíseos. Chris será el capitán de ruta en el Tour de Francia de este año como 4 veces ganador del Tour. No se puede subestimar esa experiencia. Será extremadamente útil para el equipo durante la carrera, dijo el director deportivo. A nivel de rendimiento, creo que veremos otra mejora del... Vamos a tema nacional porque las modalidades de lanzamiento están teniendo un gran impulso este año. Varios récords han logrado romperse y diferentes nombres destacan como promesa para el próximo ciclo olímpico que terminará en París 2024. Elias Gómez y Joshua Villafuerte en lanzamiento de disco y bala, Daniela Cortés y Dylan Suárez en lanzamiento de martillo, además de Deishlein Meyer y Pablo Abarca en impulsión de bala, se perfilan como los nuevos talentos en las modalidades de lanzamiento en este país. Este fin de semana, Pablo Abarca rompió un récord nacional, con el que además se proclamó campeón del campeonato alemán. Abarca logró una marca de 16,43 metros en la prueba de la impulsión de la bala. En la prueba de lanzamiento de disco alcanzó una marca de 45,05 metros, que le hizo adueñarse del segundo puesto. Desde la participación de Roberto Sawyers en los Olímpicos de Río 2016, estas modalidades han tomado fuerza entre los atletas nacionales y cada vez más atraen los focos de atención a nivel nacional e internacional. Bueno, con esto terminamos los deportes, mi estimada Elki. Por supuesto que a mediodía, en la noche, tendremos muchísimo más. Y hay mucho en torno a los deportes también sobre el COVID-19. Y estaba viendo en la mañana una noticia sobre los casos positivos en Brasil. Bastante impactante que no haya un control acertado sobre esa situación. Es la discusión que ha habido, Elki, todos estos días sobre la Copa América, ¿verdad? Bueno, de hecho se están jugando en estadios a puerta cerrada. Pero imagínate que, por ejemplo, Argentina va y juega a Brasil y se devuelve a Argentina. Es todo un tema de logística. Cada 3 días se está jugando la Copa por lo mismo, para dar espacios, pero es un tema bien complicado. Venezuela tuvo problemas. Venezuela hubo 12 jugadores titulares que no pudieron estar en el primer partido.
pero es muy contrastante porque ves en Europa, por ejemplo, el partido de Hungría-Portugal a estadio lleno. Pero las atenciones del COVID han sido muy diferentes. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Y Brasil ha sido uno de los más polémicos en cuanto al manejo de esta crisis que hemos estado viviendo sanitaria. Sí, además traspasaba eso a Colombia también, donde la Copa América debe ser ahí. En Colombia, bueno, hay un problema enorme social, además de lo del COVID. Argentina también tenía la Copa América y dijeron que no por lo mismo. Ese es un tema muy difícil lo que está viviendo Sudamérica a nivel general. Bueno, y precisamente hablando sobre esta información de la pandemia, los adultos mayores son una de las poblaciones más afectadas por esta crisis sanitaria y en todo el mundo. Al regresar, responderemos por qué. La Junta de Protección Social lucha junto a organizaciones sociales contra el COVID-19. Gracias a la Junta salvamos muchas vidas en nuestro albergue. 1.400 millones de colones fueron aprobados para apoyar a cientos de personas adultas mayores en situación de COVID. Entre ellos, se benefició el albergue de rehabilitación al alcohólico adulto mayor indigente. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. La conexión más que nada que hubo entre cada departamento fue muy buena porque nos supimos entender. El jueves 17 de junio a las 9:15 de la noche y el domingo 20 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Caminamos. Dale. Me angustiaba darme cuenta que mi abuela cada vez podía moverse menos, y queriendo ayudarla fue que empezamos a bailar. Bailaba el vals todos los días, hasta empezó a alargarse el andador y se agarraba con su nieto a bailar. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Continuamos con información nacional y tal y como lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, la pandemia ha impactado de manera directa a los adultos mayores en el mundo. Solo en nuestro país, el 61% de las muertes por COVID-19 eran personas con más de 65 años. Ante el avance en la vacunación, médicos especialistas apuntan que hoy el mayor reto es volver a la atención de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Durante los últimos 15 meses, instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAN y el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología han venido redoblando esfuerzos para la atención de adultos mayores durante este tiempo de pandemia. Según datos de la base de datos anónima del Ministerio de Salud, al 5 de mayo, 18.805 personas mayores de 65 años habían contagiado con COVID-19. De ellas, 4.857 habían requerido hospitalización y 2.319 habían fallecido. De los adultos mayores, el 61% de las muertes que se han dado, de los 4.000 y resto de personas, son adultas mayores. Pero también, si nosotros comparamos estas cifras con las cifras de Brasil y Canadá, en realidad estamos por abajo y eso quiere decir que hemos protegido de alguna forma, en mucho mejor, de una mejor manera a nuestros adultos mayores. De ese 61%, el 4,26% son los fallecidos en los hogares de larga estancia. Probablemente no fue el grupo que más se ha contagiado, pero inevitablemente es el grupo que ha tenido mayores consecuencias, especialmente en la letalidad, donde vemos que aquellos adultos mayores de 65 años tienen una tasa de letalidad de 159 por 1.000 habitantes. La que sigue. E incluso desde el punto de vista de hospitalización también son
el grupo que más hospitalización ha requerido. Otro tema que se ha tratado es el abandono de esta población. Solo en el 2020, en plena pandemia, se reubicó a 152 personas adultas mayores que habían sido abandonadas, y en lo que va del 2021 se ha reubicado a 181, de las cuales el 70% provenía de hospitales y centros médicos de la Caja. Esto es un problema social que lamentablemente existe en nuestro país. Y aunque los reportes por abusos y maltratos crecen año con año, aún se desconocen las cifras reales de la situación que afecta a las personas adultas mayores. Sabemos que la violencia tiene muchas manifestaciones. Sin embargo, especialistas médicos insisten que el reto ahora es volver a la atención de enfermedades crónicas y también buscar la salud mental de estas personas mayores de edad. Si hablamos desde el punto de vista médico, pues obviamente la vacunación ha sido algo maravilloso, pero tenemos en este momento que enfocarnos en tratar de mejorar el control de las enfermedades crónicas de los adultos mayores. Desde lo funcional, tenemos que plantearnos obviamente el reto de programas de rehabilitación oportuna, que no sea solo para los pacientes post-COVID, sino para todos aquellos que han tenido un deterioro funcional y que están limitados en sus actividades en este momento a causa de todo el confinamiento que han tenido. Desde lo psíquico se ocupan realizar toda una serie de estrategias para lograr un apoyo emocional que brinde ese acompañamiento a los adultos mayores que en este momento están sufriendo ansiedad, depresión, angustia y demás. Este 15 de junio se conmemora el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia la persona adulta mayor, y también el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El sonido de las máquinas y el dolor es lo que prevalece en las unidades de cuidados intensivos. El personal que labora en estos espacios pasa más de 8 horas sin tan siquiera consumir agua para no descuidar ni un segundo a sus pacientes. Hoy, en nuestra cápsula Voces del Epicentro, le compartimos el testimonio de Rodrigo. Esta enfermedad es realmente como estar en una guerra. Los pacientes se mueren a montones. Se hace un esfuerzo tremendo por cada paciente. Les brindamos lo mejor que hay. Todo lo que se escribe en la literatura lo utilizamos y aún así los pacientes fallecen. La gran mayoría son pacientes que en este momento están en la edad media, ya no son los pacientes mayores. Entonces son pacientes que son productivos, de 30 años, de 40 años. Y el problema es que nos estamos desgastando. Y aunque estemos vacunados, nos cansamos. Y eso interfiere mucho también cuando uno llega a la casa, uno llega solo a dormir. Llega con mucho dolor de cuerpo, dolor de piernas, desgastado, que quiere solo dormir, no quiere nada. Yo le digo a la población que se tienen que cuidar, porque si ellos sintieran el desgaste que damos nosotros, que entramos a las 6 de la mañana, que salimos a las 4 de la tarde a descansar, a veces ni comemos ni almorzamos, por poder manejar estos pacientes y brindarles lo mejor para ellos. ¿Por qué? Porque estos pacientes son muy inestables. Son pacientes que en la mañana están con la presión normal y en la tarde ya están con la presión baja y en la noche hacen una arritmia, se les baja el oxígeno y se mueren. ¿Por qué? Porque el paciente, como ustedes ven, que nosotros manejamos aquí son pacientes críticos. Es lo más grave que existe en la enfermedad del COVID. Aquí yo soy el único especialista en medicina crítica. Dichosamente pudimos hacer un equipo con varios especialistas de diferentes áreas y hemos logrado poder dar el soporte a los pacientes. Pero sin embargo el desgaste es tremendo.
y tenemos que hacerlo por el bienestar del paciente, aunque sabemos que la mortalidad es muy alta. Eso la población lo tiene que tener presente. Los nuevos casos de COVID-19 siguen a la baja. Esta semana el Ministerio de Salud reportó una disminución del 12,3%. Además, cada vez es mayor el número de personas inmunizadas contra el coronavirus. A la fecha, la Caja Costarricense de Seguro Social ha logrado aplicar más de 2 millones de dosis. Durante la semana del 6 al 12 de junio se registró 11.727 casos de COVID-19, mientras que la semana que abarcó del 30 de mayo al 5 de junio contabilizó 13.375 casos. Esto representa una disminución de 12.3% de una semana a otra, con un promedio de 1.697 casos diarios. Pero ¿cómo se presentaron los fallecimientos? En lo que respecta a los fallecimientos, la semana del 30 de mayo al 5 de junio contabilizó 182 decesos, mientras que del 6 al 12 de junio sumamos 171 lamentables fallecimientos, lo que nos da un promedio diario de 24 personas que pierden la vida relacionada con el COVID-19. Específicamente para este martes 15 de junio hubo 1.708 nuevos casos de COVID-19, 345.312 en total desde que inició la pandemia. Por su parte, en el caso de los fallecidos, 4.407 desde que inició la pandemia en marzo, 19 personas en las últimas 24 horas. Además, se encuentran 1.245 personas hospitalizadas, de ellas 767 en salón y 478 en unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, la entidad aclaró cómo funcionará la mascarilla digital, en donde a través del celular las personas recibirán una alerta si tuvieron o no contacto con un caso positivo de coronavirus. Este sistema lo que les va a permitir es avisarle a cada persona si ha estado expuesta o no a un caso de COVID-19. No les va a indicar con quién o quién fue esa persona, ni el día, es completamente anónimo. Tampoco guarda los datos de ubicación de las personas o de los usuarios. A partir del día de mañana, Google y Apple empezarán a notificar a través del sistema operativo de sus teléfonos un mensaje que les avisará que ya está disponible la opción para activar el sistema de notificación de exposición de contactos de COVID-19. Entrando en los teléfonos Apple al área de configuración, notificaciones de exposición, buscamos la región, sería nuestro país, Costa Rica, y le damos a aceptar los términos y condiciones. En el caso de los sistemas operativos Android, entramos al menú de ajustes, al menú de Google, al menú de notificaciones de exposición, vemos el área de región, seleccionamos Costa Rica, aceptamos los términos y condiciones y estaría activo. Importante, la funcionalidad va a estar disponible a partir de mañana, pero no indica que va a estar activa. Para que esté activa y funcionando, requiere de un acto voluntario de las personas para realizar su activación. Mientras tanto, los equipos vacunadores de la Caja Costarricense de Seguro Social anunciaron que a la fecha han aplicado 2.150.520 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Según los datos brindados por los funcionarios de salud, del total de dosis aplicadas, 1.409.778 corresponden a primeras dosis y 740.742 a segundas dosis. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta naranja para el país debido a que la saturación hospitalaria continúa pese a la disminución de las estadísticas en los nuevos contagios. Según el reporte epidemiológico de este martes, en este momento hay 1.245 personas hospitalizadas.
De estas, 17 están en centros privados y 1.228 en el sistema público, y de este total de hospitalizados, 478 están en UCI y 767 en salón. Según las autoridades, la capacidad óptima de atención en cuidados intensivos es de 359 camas y esta sigue superada al llegar a 478 personas en esta ocupación, pese a que esta es la cuarta semana consecutiva donde se registra disminución de contagios. En los últimos días, 29 cantones reportaron aumentos de casos de COVID-19. Según la recomendación de la Sala de Situación y el Centro de Operaciones de Emergencia, vamos a mantener el país con todos los cantones en condición de alerta naranja, sobre todo porque 29 cantones han presentado un aumento en la cantidad de casos positivos por COVID-19. Hacemos un llamado a toda la población a seguir cumpliendo las medidas de protección, las medidas de higiene, el distanciamiento, el respeto de las burbujas sociales. Es importantísimo lo que hemos logrado descender en las últimas 4 semanas respecto del máximo nivel que tuvimos este año de 17,000 casos. Vamos a hacer una pausa. Al regresar les traemos la información internacional. Quédese con nosotros. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Espectáculos costarricenses que disfrutará desde la comodidad de su casa. Teatro al mediodía. Estreno este 20 de junio a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Fukuko es una joven despistada, pero con un corazón enorme e ideas innovadoras. Pero ¿cómo no me di cuenta de algo tan sencillo como esto? ¿Qué tienes? ¿Estás bien, Fukuko? Enamorada de Manpei, un inventor atrevido e ingenuo. Quiero probar otros tipos de fideos. Eso me va a dar la inspiración. ¡Vengan! ¡A probar! ¡Manpuku Ramen para todos! Juntos tendrán grandes aventuras. Realmente hay muchos tipos de fideos en el mundo, ¿no es así? Sí. Manpuku, barriga llena. ¡A vender todo! Estreno el 16 de junio, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. Y en diferentes templos del país, los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. Acompáñanos este miércoles en Café Nacional. Estaremos hablando en nuestra sección de salud del túnel Carpal. Además, también tendremos consejos de cómo hacer un picnic. Y Aprendo en Casa, 9 de la mañana. Te esperamos en Café Nacional. Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuro. El candidato izquierdista Pedro Castillo, que encabeza el lento escrutinio en Perú, rechazó los llamados a anular las elecciones por supuesto fraude formulados por políticos que apoyan a la candidata de derecha Keiko Fujimori. Nosotros estamos pacientemente esperando los resultados y aún así hay voces que vienen incluso de personalidades que han tenido toda una experiencia política de querer ir al más allá, de querer judicializar unas cosas, la voluntad popular del pueblo peruano, y eso ya dejamos en manos de la propia población. El presidente estadounidense Joe Biden llegó este martes a Ginebra, a la víspera de un encuentro con su par ruso Vladimir Putin, que se anuncia especialmente difícil. Todo listo en Ginebra para la primera cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Desde hace una semana la Villa Lagrange y el parque adyacente, donde se reunirán los presidentes de Estados Unidos y Rusia, están rodeados de barreras metálicas. Unos 4.000 policías, militares y otros agentes se han movilizado en la ciudad para garantizar la seguridad de la cumbre.
El presidente estadounidense arribó el martes a Ginebra, mientras que Putin lo hará el mismo miércoles, justo a tiempo para la reunión. La cumbre es el punto culminante del primer viaje al extranjero de Biden, que ha adoptado un tono firme en los últimos días, prometiendo que le dirá a su par ruso cuáles son las líneas rojas que no debe cruzar. Hay varios temas en discordia entre ambos líderes: Ucrania, Bielorrusia, la suerte del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny o los ciberataques. La Casa Blanca igual adelantó que no se esperan grandes anuncios, pero se busca que a largo plazo las relaciones entre ambos países sean más estables y predecibles. Por su parte, Putin dijo en una entrevista con la cadena NBC que espera que el presidente demócrata se muestre menos impulsivo que su predecesor republicano Donald Trump, pero también aprovechó la ocasión para calificar a Trump como un hombre talentoso. Biden es el quinto presidente estadounidense con el que se reunirá Putin desde que llegó al poder a finales de 1999. Se espera que las discusiones duren entre 4 y 5 horas. Los israelíes experimentan una vuelta a la normalidad luego de que las autoridades pusieran fin a la obligación de usar mascarilla en los lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19. En este centro comercial de Tel Aviv, la mayoría de las personas ya no usan mascarilla. Y es que las autoridades de Israel pusieron fin a la obligación de usar este tipo de protección en lugares públicos cerrados, una de las últimas medidas que estaban en vigor en el marco de la lucha contra la pandemia. Se siente maravilloso, vamos al centro comercial, compramos algo y no tenemos que usar mascarilla. Podemos comer, beber y no tenemos nada en el rostro, entonces es genial. No te voy a mentir, es extraño. De pronto ves a la gente sonreír, decir buen día, o solo ver rostros enteros sin mascarilla, es extraño ver rostros. Israel suavizó a principios de junio las restricciones sanitarias para sus habitantes, tras una campaña de vacunación masiva en el marco de un acuerdo con el laboratorio Pfizer, que le entregó millones de dosis a cambio de datos sobre los efectos. El 55% de la población del país ha recibido las 2 dosis del inyectable. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado ya al final de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y ya casi a las 8 de la mañana nuestros compañeros de Café Nacional tienen más información. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Terminamos. Dale. Me angustiaba darme cuenta que mi abuela cada vez podía moverse menos, y queriendo ayudarla fue que empezamos a bailar. Bailaba el vals todos los días, hasta empezó a alargarse el andador y se agarraba con su nieto a bailar. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad costarricense, desencanto político, sensación de estancamiento. ¿Está en peligro la democracia? Animales políticos, a partir del 27 de junio, todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. A continuación, Café Nacional. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello.
Son las 8 en punto de la mañana. Bienvenido y bienvenida a este Café Nacional. Gracias de verdad por permanecer en sintonía de 13 Costa Rica Televisión y por supuesto que también a través de nuestra radio, en Radio Nacional 101.5 FM y en el Facebook, por supuesto. Muchísimas gracias de verdad por brindarnos su compañía. Ojalá que nosotros sirvamos de acompañamiento a lo largo de estas 2 horas de programa ahí donde usted se encuentre. Yo soy Sergio Castro, esto es Café Nacional, programa que de lunes a viernes a través de este canal le pretende ofrecer una gran cantidad de temas que sabemos le pueden ayudar a usted o a alguien de su familia. Si usted conoce a alguien que no acostumbre poner Canal 13 a esta hora, pues cuéntele para que pueda sintonizarnos y vernos. Y no solo por las caras bonitas que somos, porque somos bonitos, la verdad. Eso es cierto. Sino por la información que nos traen los y las colaboradoras de este espacio. Don José Domínguez, buenos días. Estoy de acuerdo con eso, buenos días. Digo eso hoy que traigo mascarilla puesta. Muy buenos días, amigos y amigas, un saludo muy especial, bienvenidos, bienvenidas por estar aquí en nuestra revista Café Nacional. Muy contentos de compartir con ustedes una programación más, temas de interés para todos, a nombre de los compañeros aquí en estudio, Control Central y también en Radio Nacional de Costa Rica 101.5, ya para llevarles toda la información del día de hoy. Bienvenidos.